matemáticas encontramos en todos lados, desde la orilla hasta tomando un simple helado. Para comprar, para pesar, para sumar y restar, para multiplicar o dividir están aquí. Al medir o viajar, un planeta observar, al jugar, cocinar, las necesitamos. Puedes descifrar el universo entero si aprendes matemáticas, esto primero. En toda geometría y también simetría. Lo descubrió Einstein, también Tesla, Da Vinci o hasta Picasso. Vamos, Coco, piénsalo.